Sean todos y todas bienvenidos a la Casa de Caballero Bonal. Repito mis palabras que son ya como un mantra. En la Casa de Caballero Bonal, pero en la casa de todos aquellos que aman las letras y que aman el libro y que se acercan aquí con un corazón abierto y una mente dispuesta. Hoy estamos muy contentos de recibir a muchas personas que pertenecen a un club de lectura bastante especial. Un club de lectura que no tiene nombre, como la canción Mi amor no tiene nombre. Pues no tiene nombre, pero es de lecturas filosóficas, ¿verdad? El club de lecturas filosóficas. Me hace muchas gracias. Sé que lo hacéis en la librería Luna Nueva. Allí está Cristóbal, que ha sido quien ha movido los hilos para que hoy tengamos aquí a nuestro invitado, a nuestro lujo de invitado, José Ángel González Sáenz. Y sé que ya conocéis parte de la obra de José Ángel, pero este libro en concreto creo que no es el que habéis estado manejando en el club. Un libro que yo no sé si ha sido la crítica o ha sido el propio José Ángel, ha hablado de que son caprichos o disparates. No sé si son palabras suyas o de la crítica o de la editorial, pero es algo que bueno, me ha llamado mucho la atención porque tiene tanto que ver con la cultura española, esto de los caprichos y los disparates, ¿verdad? Y no solamente en literatura, sino en música, en pintura, es un concepto, una manera de acercarse a la existencia desde el capricho o el disparate, que tiene mucho sentido, que ya nos lo irán explicando, pero que le veo también cierta españolidad, aunque esa palabra, no sé, pero bueno, me entendéis, ¿verdad? No quiero quitarle el tiempo a nuestro presentador, Alejandro Luque, a su derecha, escritor, poeta, sobre todo periodista ahora, pero si no lo han leído como poeta, os lo recomiendo. Un grandísimo poeta, un estupendo amigo desde hace muchos años y al que me congratulo de tener en la fundación porque sé que él también tenía una relación especial con Caballero Bonal y la sigue teniendo con su obra. Así que muchísimas gracias, Alejandro, por aceptar la invitación de Cristóbal y mía también, ¿sabes? Y sobre todo pues, a nuestro invitado José Ángel, que nos va a llenar esta tarde de letras, de libros, de palabras, de filosofía también, aunque no es filósofo, ya nos lo explicará, pero de todo eso. Muchísimas gracias, de verdad. Estoy encantada de veros por aquí, porque sé que sois un público de calidad. Así que te paso la palabra, Alejandro, toda tuya. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos por partes. Primero, Pepa, muchísimas gracias por tus palabras y por tu hospitalidad siempre en esta casa. Efectivamente es casa y la sentimos como casa. Bienvenido a Jerez y a Cádiz, que sé que es una tierra que te encanta, José Ángel. Llevamos además mucho tiempo queriendo urdir algún tipo de evento y bueno, por final todo llega. Muchas gracias también a Cristóbal de la Luna Nueva, que nos tiene aquí bien surtido de libros. Y a todos ustedes, yo empezaría dándoles la enhorabuena, porque me parece que son ustedes muy afortunados que tienen hoy la oportunidad de asistir y de disfrutar de un evento, de un encuentro con José Ángel González Sáenz. A lo mejor alguno piensa que estoy exagerando con esto de la enhorabuena, pero no, ya al final me lo cuentan, ¿no? ¿Por qué pienso que es un evento muy especial? Pues bien, para empezar, porque creo que escritores hay muchos. Tenemos, de hecho, un panorama literario que está, bueno, recuerdan el camarote de los hermanos Mann, ¿no? Pues creo que es lo más parecido a aquella imagen de gente entrando y entrando sin que pareciera que pudiera caber uno más y entraba uno más. Pero como José Ángel tenemos poco, la verdad. Por no decir que casi es un espécimen único. Estamos acostumbrados también a familiarizarnos con la obra de algunos autores y a esperar un poco, pues, cada vez que un autor o una autora que nos gusta van sacando libros, pues de alguna forma tenemos una expectativa
de qué va a publicar, qué va a escribir, qué va a ser lo próximo que lance ese autor o esa autora. Bueno, en el caso de José Ángel, ese intento, ese propósito de anticiparse, de adivinar qué es lo que va a salir, es un esfuerzo vano, porque es un autor que no se repite jamás. Es alguien que cuando ya crees que estás empezando a pillarle un poco, mira, sí, ya creo reconocer determinados elementos, cosas que creo que ya sé por dónde él va y me puedo anticipar a lo próximo que salga. Bueno, siempre saca un libro que no te espera. Estoy pensando, bueno, en los relatos de los encuentros y el viento, las hojas. Está este novelón maravilloso que es Volver al Mundo. Está la interrogación moral de un mundo exasperado. Aquella, bueno, también reflexión y metáfora impresionante sobre el terrorismo que fue Ojos que no ven. Bueno, también cuando ya, como digo, pensábamos que creíamos que sabíamos cómo era la literatura de José Ángel, publicó La vida pequeña, El arte de la fuga, este dietario, por intentar clasificarlo de alguna manera, post-pandémico, y ha vuelto a hacerlo una vez más con, por así decirlo, que al principio podemos pensar que es un libro de relatos, pero ya lo ha anticipado Pepa antes, no son relatos convencionales, ni mucho menos, y desde luego no son relatos en el sentido que últimamente, y no tan últimamente, concebimos como historias que tienen que entretenernos o evadirnos. Yo no tengo nada particular contra la literatura de entretenimiento o de evasión, me parece que cumple una misión, pero quiero decirles que aquí estamos hablando de otra cosa. Y si ustedes han podido leer alguno de los libros de José Ángel, también lo sabrán. Aquí estamos hablando de un concepto que también está muy de moda, que es el de la experiencia. Ahora nos venden experiencias, ¿no? Hace poco estábamos así como en casa pensando que les regalábamos a mi madre y a una de mis hermanas, digo, ¿y por qué no les regalamos experiencias? Pero no se refería a ninguna cuestión poética, decía que tú vas a una tienda donde te ponen experiencias, vaya usted a un spa, vaya a una playa, vaya. Bueno, pues aquí estamos hablando de otro tipo de experiencia, es una experiencia que se mueve en varios niveles y que tiene mucho que ver con el lenguaje. El lenguaje es el elemento central de toda la obra de José Ángel, las palabras, y a partir de ahí no solo importa lo que nos cuenta, sino también estamos navegando, sintiendo, reflexionando a través de la palabra y una palabra siempre buscada, escogida, cincelada, trabajada, como muy poca gente hace en nuestro idioma. Yo no quiero abundar mucho más por lo que estamos deseando escuchar a este señor, pero sí les invito a que, por una parte, disfruten de este rato, porque digo que José Ángel no se prodiga mucho por estos sures, espero que lo hagan más a partir de ahora, y también que se dispongan a disfrutar también de esa lectura que, insisto, no tiene nada que ver con la literatura que podemos llamar comercial o convencional de los grandes premios. Me temo que a José Ángel no le han dado el premio AENA ese que acaban de entregar, pero como he puesto en una nota en mis redes sociales hoy, no le han dado el premio AENA, pero José Ángel vale millones, así que vengan aquí a visitar, con esa expresión andaluza que ustedes conocen. Bueno, dicho lo cual, José Ángel, te reitero la bienvenida y me gustaría que empezara pues hablando un poco de este libro en concreto, aunque seguramente volveremos a hablar sobre tu obra. En qué momento, cuál es el momento en que tú lo concibes, y me gustaría que contaras un poco la cocina del libro también. Una de las suertes que tenemos cuando el autor está presente es interrogarlo sobre su método de trabajo, su sistema, los ingredientes, cómo dispone la mesa de trabajo para escribir.
Empezaré, por supuesto, con lo más bonito que es dar las gracias, lo más bonito en general en la vida y en este momento también. Muchas gracias, Pepa, por acogernos aquí, tanto a él como a mí, porque hacemos como un diálogo. Y muchas gracias a ustedes pues, por perder un rato de su tiempo y venir aquí pues, a escuchar y a hablar sobre literatura o hablar sobre literatura es hablar un poco sobre nuestras vidas y sobre el mundo en que vivimos o malvivimos o pudiéramos vivir mejor, ¿no? Yo, por una parte, desearía no repetirme porque algunas caras pues, ya las vi ayer y espero no decir las mismas cosas, así que si me voy por algo que ya he dicho, pues que levante algún dedo por ahí y entonces cambio inmediatamente de tercio. Estoy encantado y agradezco mucho a Cristóbal y a Bartolo también la invitación porque tengo una especie de... parece que Cádiz ejerce como imán para mí, probablemente porque es lo contrario del lugar en el que he decidido vivir últimamente y porque creo que el eje efectivo de la vida es norte-sur, no este y oeste. En el oeste se acaban las cosas. Nuestro occidente, a lo mejor podemos recoger esto por ahí, probablemente a lo mejor estamos empezando a ver las últimas luces de lo que es la palabra occidente, que es las luces del ocaso, es el crepúsculo. Y quién sabe si nuestra cultura occidental está entrando en esa vía del definitivo crepúsculo. Lo digo porque, bueno, por así decirlo, es un intento, con una forma determinada, de abordar lo que desde hace ya siglo y medio se viene denominando en la historia de las ideas el nihilismo europeo. Y entonces, pues, ese marco me gustaría iluminarlo un poco, porque, por otra parte, es de los libros de los que más me cuesta hablar. Y voy a tratar de explicarme. Me cuesta hablar, por así decirlo, porque lo he concebido como una maquinaria de signos que descifrar. Si yo entro a descifrarlos, pues entonces estoy cometiendo el peor de los errores como autor y sobre todo les oriento demasiado a ustedes en lo que es tarea del lector, ¿no? Es decir, he tratado de tramar una serie de elementos que se configuran como propuestas para una interpretación del lector. Con trampa. Con trampa porque por todos los medios he intentado, y algún crítico estoy muy contento porque me ha recogido muy bien, he intentado que ese signo no tenga fondo. Es decir, que no se pueda cerrar del todo. Es decir, que nadie pueda decir, esto es esto. Si a mí me dicen, este director de orquesta es fulano de tal, pues puede ser, ¿no? ¿Es este otro? También puede ser. ¿Es uno del pasado? Probablemente. ¿Del futuro? Con toda seguridad, ¿no? Entonces, la cuestión es entretejer una maquinaria de significación que aspire a continuar significando siempre. Es decir, a que no se pueda agotar nunca. Si os acordáis ayer de lo que hablamos, de lo que más interesa pensar es aquello que se nos escapa siempre, pues un poco va en ese marco conceptual, ¿no? Entonces, el libro, vamos a empezar con la escuela, que está siempre bien. El libro tiene dos partes, que son bastante distintas. En el fondo, la misma trama recorre las 4 piezas. Yo les llamo piezas y les he llamado en la solapa casi siempre la escribimos nosotros. O la editorial escribe una y yo escribo otra. Y entonces yo le borro a la editorial y la editorial borro el mío. Es una gran verdad que muchas veces no dicen los autores, pero es una gran verdad. Bueno, por lo menos en mi caso. Y en todos. Sí. Y la editorial pone, este fantástico escritor, como no hay
Entonces les he llamado piezas y les he llamado caprichos o divertimentos, ¿no? Y en ese sentido creo que puede haber una especie de arqueología formal en autores como Cervantes, las novelas, ¿no? También el Quijote, Cervantes para mí, por supuesto, eso no hay que decirlo, no solo el gran escritor, sino el gran filósofo. Considero que Cervantes es toda una filosofía de vida y no hay nadie más alto. El conjunto de Shakespeare, bueno, el conjunto. Bien. También algunas cosas de Goya en pintura, por supuesto Kafka, y un escritor que a mí me ha interesado mucho, que es Pirandello. Me he dedicado bastante tiempo incluso a traducir el que me parece el mejor libro de la literatura moderna italiana, que son Le Novelle per un anno, ¿no? Entonces él escribió un cuento para cada día del año. Entonces en Pirandello hay una mezcla extrañísima de ternura, de humor, ternura profunda por el ser humano, a la vez que desprecio, humor, una cosa extraordinaria, y una sensibilidad muy rara. Y creo que mejor todavía que el teatro son esos cuentos. Entonces yo creo que esos cuentos durante mucho tiempo me han fascinado y eso sí que son cuentos, y me han influido. Y bueno, esa línea para mí es una línea muy fecunda. Fecunda porque te permite un abordamiento raro y extraño de las cosas. No es realismo, por supuesto no tiene nada que ver con la autoficción, que yo creo que puede acabar de un momento a otro con toda la literatura española y europea, a base de contar cada uno de las tonterías que piensa o que hace al día. Y entonces, porque puedes jugar con el humor, puedes jugar siempre para mí en dos planos, es decir, por una parte tratar de mostrar con toda la precisión posible la fantasmagoría de la realidad, por una parte, y por otra parte, a base de encaje de prosa, puedes mostrar la precisión real de lo onírico. Entonces, juega siempre con esos dos polos, ¿no? Y la idea es que muchas veces estás narrando una escena que es puramente onírica, pero el reto es que eso no se note, que el lector entre allí y en un determinado momento diga, bueno, pero ¿esto qué es? ¿Esto es real? Es decir, la idea es que con la prosa y con la minuciosidad de la prosa puedas intentar, siempre toda escritura para mí es un intento. Por eso me gusta mucho corregir, porque nunca sabes con ese intento si has llegado o hasta qué punto has llegado, ¿no? Entonces ese juego de la fantasmagoría de la realidad en la que vivimos. Y eso, vamos, bastan 2 minutos de conversación de bar, nosotros nos acabamos de ver ahora y Alejandro me ha contado de lo que está pasando en Cádiz, ¿no? Es decir, que de repente, durante toda la historia, pues los vecinos vivían en sus casas tranquilamente o a disgusto, no sé, pero ahora de repente pues viene un fondo buitre y compra la manzana entera. O sea, generaciones de vida de repente completamente desplazadas. ¿Eso es real? ¿Es sonírico? Es decir, o sea, que de repente una manzana entera de personas que viven allí, que han vivido sus padres, que han vivido sus abuelos, de repente pum, se vayan y vengan chinos o londinenses. Eso sí, pues, tiene una realidad efectiva, pero eso se parece más a una cierta fantasmagoría o un capricho del destino que a otra cosa, ¿no? Y por otra parte, ¿no? La baza de utilizar los sueños o la fantasía desbocada, también a través de la minuciosidad de la prosa, ¿no? Para ejercer de polo contrario, bueno, entre esos dos polos, pues se trata de barajar, trabajar, conjugar, hacer todo lo posible por crear esas tramas de significación que luego os ofrezco al lector, ¿no? Entonces, yo los últimos libros, lo primero que cuando los entrego le digo a mi editora es: no me preguntes qué género es.
Y bueno, por supuesto se puede decir que son cuentos, ¿no? Mejor le llamo pieza, se puede decir que son relatos, ficciones, me gusta más, ¿no? Hay algún crítico que ha dicho se acercan a una parábola kafkiana, puede ser, ¿no? Bien, son todos elementos de configuración de ese tipo de ficciones. Recojo, entonces se trata de dos partes. Las dos primeras son más largas y tienen el título cortísimo. Las dos segundas son mucho más cortas, tienen el título muy largo. Eso es un juego, pero es un guiño. Yo estoy haciendo guiños con juegos este tipo de juegos binarios, ¿no? Las dos segundas son más existenciales y tienen una línea de fuga efectivamente metafísica. Alguien ha dicho teológica. Bueno, por ahí. Las dos primeras son más descriptivas de lo que se viene llamando nihilismo contemporáneo. Nihilismo es una palabra gorda, que a veces pues, puede echar para atrás, sobre todo los que no son duchos en la historia del pensamiento, y vosotros sí que lo sois aquí, buena parte de las caras que conozco, ¿no? Vamos a decirlo con toda la brevedad y la sencillez posible en estas cosas, y la palabra nihilista, que su origen está en Turgenev, por lo visto, en Padres y Hijos, ¿no? A Turgenev le paraban por la calle y le decían: sus nihilistas van a acabar con este mundo. Bueno, todos esos personajes no son nihilistas efectivamente, pero se les llamó ya entonces nihilistas. El nihilismo europeo empieza con Nietzsche, con los apuntes de los fragmentos póstumos de Nietzsche de los años 80, 80 y pico, 1800. Son fragmentos póstumos, o sea que se publicaron después de su muerte, algunos ya en los últimos, ya en el periodo de la locura, donde habla del nihilismo son previos a la locura de Nietzsche. Son fragmentos aquí y allá. Yo no sé si habéis abordado los 4 volúmenes en español gordísimos así, de fragmentos póstumos de Nietzsche. Es una aventura y te da una idea de cómo trabajaba el hombre, ¿no? O sea, anotaciones continuas donde encuentras cosas de poca importancia y de repente pues, encuentras un brillante, o muchos brillantes, ¿no? Y urdiendo piezas de aquí, piezas de otro año, piezas tal, pues se puede sacar una especie de librito de lo que él pensaba sobre lo que era el nihilismo europeo. En términos sencillos, Nietzsche dice: Nietzsche no quiere que sea así como se ha interpretado, no dice que tenga que ser así, observa que está siendo así y prevé que va a ser así. Porque ya sabes que las lecturas de Nietzsche pues, han sido variadas y cada uno arrima el ascua a sus sardinas, a la peor sardina, ¿no? Entonces, Nietzsche dice, lo que hasta ahora ha tenido valor, lo que hasta ahora ha sido el valor fundamental para nosotros, lo que nos ha regido, lo que nos ha orientado, lo que nos ha dado sentido, aquello por lo que hemos luchado, aquello a lo que nos queríamos parecer, todo eso se está desmoronando. Está dejando de tener valor. Lo que antes tenía valor para los hombres, ahora ya no va a tener. Eso, dice, va a ser un proceso que dure 2 siglos, decía Nietzsche. Estaríamos, fíjate, todavía nos faltarían 50 años, según las previsiones ¿no? Estamos en el 26, pues todavía nos faltarían 60 años. Bueno, estamos en pleno nihilismo, según las previsiones nietzscheanas, ¿no? Claro, que nada tenga valor, que nada de lo que antes nos guiaba, ni el bien, ni la religión, ni la patria, ni nuestros padres. Estábamos hablando antes de que a los escritores, a los músicos, a los cineastas jóvenes no les interesa nada saber quién ha venido delante de ellos. Nosotros, me decía Alejandro, nosotros
Borges a Madrid, pues íbamos todos como moscas. Si cuando volvió Sender del exilio, pues íbamos todos, tal, ¿no? Si alguna vez hablaba Caballero Bonal, pues vamos a ver, porque no eran los mayores los que nos precedían, los que, de aquellos de los que queríamos recibir el testigo, ¿no? Me dice Alejandro, está con la feria del libro de Cádiz, dice, no les interesa lo anterior, solo ellos mismos. Bueno, esto es una pura excrecencia nihilística, ¿no? Es decir, que siempre ha habido conflictos entre padres e hijos, siempre, y han sido tan nefastos como fecundos, ¿no? Pero ahora no hay conflicto, es decir, no interesamos a los jóvenes, no interesamos. No interesa Dante, no interesa Cervantes, no, interesa el último influenciador de la última red, ¿no? Bueno, eso es un gaje del nihilismo como otro cualquiera. Lo que antes tenía valor, el sentido de que hay una herencia que traspasamos los unos a los otros, y con esa herencia, pues después los que vienen detrás arrean y hacen lo que pueden, pero eso se está perdiendo. Se están perdiendo esos enlaces, se están perdiendo los enlaces. Claro, si nada tiene valor, y aquí viene lo grave, ¿qué pasa? Pues que impone valor el que tiene el mayor poder. Ahí está la cuestión de la famosa y tan malinterpretada voluntad. Otra pincelada que hay que leer en paralelo. Nietzsche dice algo muy grave, pero que tiene buenísima vigencia. Dice, los hechos no existen. Solo existe su interpretación. Pensad, algunos de vosotros os preocupaba mucho la política, la acción comunitaria, la acción social y demás. Los hechos no existen. Solo existe su interpretación. Y por lo tanto, se llevará al gato al agua la mayor voluntad de imposición de interpretación. La realidad no existe. Existe el relato. Y los que tengan el ejército de asesores, guionistas, periodistas, escritores al servicio, yo sé, en mi editorial, cuando voy a las fiestas, algunos de los que son asesores, tal, procuro no beber un vaso de vino con ellos. Esto es muy grave. Si no lo queremos ver en términos tan drásticos, podemos verlo en términos de medida, ¿no? Los hechos tienden a no tener importancia. La realidad tiende a no tener importancia. Lo que se lleva el gato al agua es casi siempre el relato, y por lo tanto los medios para imponer el relato, y por lo tanto el machaconeo del relato, y por lo tanto el decirlo una y otra vez desde derechas y de izquierdas, desde delante y detrás. Lo importante es el mayor aparato posible para imponer interpretaciones. Bueno, eso, como podéis imaginar, lo he procurado plantear de una forma cruda, trae muchísima cura. Trae muchísima cura. Entonces estamos viviendo en el mundo de la fantasmagoría del apogeo del relato. Y entonces, ¿qué tiene más importancia? ¿Un viejo escritor o un filósofo que se ha pasado toda la vida pensando a partir de la historia de la filosofía y procurando hablar con sus alumnos, o un chico, un influenciador que tiene, por lo que sea, me gusta mucho esto de que se le ve por su cara bonita, por su cara bonita y por su desparpajo, ¿no? El desparpajo me parece bastante envidiable, pero bueno, porque hay otras cosas en la vida, ¿no? Por eso
igual que sea buena en consejos de maquillaje o lo que sea, porque si entre esos consejos de maquillaje mete dos cuñas políticas, pues eso al político de turno le va a interesar mucho. Que esa persona que tiene tantísimas entradas diga y nada, una tontería, fulano de tal es un idiota. ¿Qué es eso? Pues no es nada. Bueno, entonces ese es el mundo que yo he tratado de afrontar con los cuatro, pero sobre todo con los dos primeros relatos. Puedo decir poco de esos relatos. El primero es, los elementos son, empieza con una idea de lo que es un acontecimiento, que es una idea que le robo a Hannah Arendt, ¿no? Nunca sabemos un pequeño acontecimiento qué radio de acción o de consecuencias puede traer consigo si es un verdadero acontecimiento. Un pequeño detalle puede transformar completamente la vida de muchas cosas. Entonces es un día festivo donde todos los elementos, yo procuro que todos los elementos tengan una punta de significado. En una plaza mayor de una ciudad, ¿no? Un palacio antiguo, la orquesta, no cualquiera, sino la municipal de la ciudad, ¿no? Toca un concierto de música clásica, ¿no? con algunas piezas de música española. Eso tiene su importancia. Es la ciudad que se reúne para celebrarse a sí mismo en una plaza mayor, en la plaza mayor de la ciudad, con la orquesta municipal de la ciudad, que tiene un sentido de la vieja vida ciudadana, la vieja cultura ciudadana, ¿no? Y entonces está tranquilamente el director dirigiendo la orquesta y se acerca una persona que no se sabe muy bien si es muy apuesto o si por el contrario está un poco perturbadillo, ¿no? Y entonces empieza a imitar por detrás al director, ¿no? El proceso va hacia adelante y este imitador se convierte en un usurpador, le quita el puesto. Y a partir de ahí se desencadena una acción que me alegra que casi todos los críticos dicen que en ningún momento han sabido cómo va a poder terminar. Pero tiene un final, pasa algo, es decir, no sabemos muy bien lo que pasa, pero pasa algo muy desagradable que provoca ciertos terrores. Ese es un poco la raspa, ¿no? Y el segundo, es decir, hay un usurpador. El segundo es una persona que se deja arrastrar, que se deja llevar, y hay un descenso a los infiernos, de unos sótanos, una especie de laberinto con distintos signos que van apareciendo, ¿no? Y en un día también importante para la comunidad, son días importantes para la comunidad, celebrativos, ¿no? Donde en la afición se van a echar los dados. En cada ciudadano tiene que echar unos dados para ver qué resultado. Eso el lector tiene que interpretarlo, está forzado a interpretarlo. Y bueno, pasan algunas cosas que sí que no me voy a... Entonces, estos dos relatos son relatos, como ha dicho algún crítico, de desafío interpretativo y de ejercicio de fantasía. Decía Alejandro, yo es verdad, cada libro, pues bueno, a mí me cuesta mucho escribir y me cuesta mucho más publicar. Es decir, yo escribo continuamente y tengo el ordenador lleno y cientos, a lo mejor, pero casi 100 cuadernos completamente llenos, pero porque no sé vivir sin anotar cosas y pero publicar ya es otra cosa, porque entonces tienes que corregir, tienes que estar mínimamente convencido de que eso puede tener alguna utilidad para alguien más, ¿no? Es decir, que publicar es un
un acto de responsabilidad que, en fin, hay papel ahí que se gasta, hay que estar un poco seguro de lo que uno hace, ¿no? Pero es verdad que cada libro quiero plantearme un desafío nuevo. El fondo es siempre el mismo, las preocupaciones son siempre las mismas y que aparecen de una u otra forma, ¿no? Pero este género aparece un poquito en El mundo exasperado, que no está agotado también, a ver si lo editamos el año que viene, y aparece ya ahí un poquito y me apetecía volver a estirar ese hilo, ¿no? Entonces, bueno, espero que sea uno de los hilos y de vez en cuando. Ha dejado bastante fuera de su sitio algunos críticos, ¿no?, que se esperaban el segundo volumen de La vida pequeña, pero me ha apetecido cambiar por completo el juego. Me ha apetecido es erróneo. He sentido esa necesidad. Es decir, cuando a mí la televisión, como sabéis, porque no he leído La vida pequeña, me da miedo. Yo pongo unos minutos alguna vez por ver si he perdido el miedo y que no, en fin, no sé. Pero ni el telediario consigo ver. La última vez que puse el telediario era cuando el volcán de La Palma, porque me apetecía ver las imágenes. Entonces, claro, es que no puedes ver nada, porque las imágenes ver un momento, que se quede la cámara fija en las imágenes, ¿no? Entonces te pasan las personas que el telediario ahora lo dan de pie y andando, entonces me distraen, sigo a la persona con unos tacones, la persona del tiempo, unos tacones que parece que se pueden caer de un momento a otro, ni sé qué tiempo va a hacer, entonces no puedo ver. Y luego, claro, hay una velocidad de imagen que no puedo decir. A mí lo que me gusta es, sí, pues eso, el tren de Madrid a Cádiz, entonces ver un olivar durante media hora. Durante media hora parece que captas algo, porque puedes captarlo, pero esa velocidad de imágenes, en décimas de segundo te pasan no sé cuántas imágenes, no he visto nada. Es más, desafío a alguien a que me diga lo que ha visto, porque no puede ser. A no ser que llamemos ver a cualquier cosa, ¿no? Ver, en theoreo en griego, es teorizar. Teorizar. Leer es estar ya pensando. Para un griego, ver es estar pensando. ¿Cómo vas a pensar? Te pasan millones de imágenes en unos segundos. Bueno, pero sí que oigo la radio y demasiado. Entonces, como pasan tantas cosas, ¿no? Entonces, bueno, es un poco mi forma de afrontar todas estas cosas que pasan. Es también fantasía política. Y tiene una interpretación política evidente. Se podría entender también en el cauce de la novela de Orwell. Una novela 1984 de Orwell, ¿no? Orwell es un autor siempre interesantísimo, sobre todo cuando habla del lenguaje, y 1984 es una novela que yo no sé si ahora la leéis en los institutos, pero es conveniente hacerlo, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco esa política ficción, ¿no? Política ficción. Veo que también, todavía no lo he leído, pero Andrés Barra, en la misma editorial, también ha sacado otra novela de política ficción. Esta también muy orwelliana, pero con animales. Y los animales, bueno, bastantes animales somos nosotros, como para hacer hablar a los animales. Desde niño he detestado los animales de Walt Disney que hablaban. Me parece una ofensa, hacerles hablar los pobres. Y sobre todo cuando cantan. Sí, sobre todo. Bueno, entonces, bueno, se dan ustedes cuenta de que yo me he quedado sin preguntas, pero Ángel no me ha respondido a
a la primera que te había hecho, pero voy a reformularla y es la siguiente. Como te había dicho un poco cómo era la cocina, es verdad que bueno, que has ido también dando detalles de todo esto. El libro yo creo que o da, por lo cerrado está, da el aspecto de estar planificado de antemano y no de ser una suma de piezas que tú fueras escribiendo. Esa sería una pregunta. Y luego una cosa, yo estoy seguro de que aquí tiene que haber gente que escriba, seguro, porque casi siempre entre los lectores hay gente que escribe. Y yo creo que me gustaría saber tu opinión sobre esto, hay un disfrute de los que escribimos cuando leemos, que es adivinar las sensaciones o imaginarte las sensaciones que ha ido teniendo el escritor mientras le daba forma a su texto. Y en el caso de este libro, bueno, prácticamente de toda tu obra, yo siempre siento un placer imaginando que tú hayas disfrutado también escribiendo. Supongo que también has sufrido, porque esto es trabajo, se ve que hay ahí muchas horas, mucho esfuerzo, pero esa idea, por ejemplo, pongo un ejemplo para explicarme mejor. Ustedes recuerdan los cuentos carverianos que estaban hechos de frases muy cortas, ¿no? De objeto, verbo y predicado, ese estilo que luego ha tenido un éxito enorme porque, bueno, por esa sencillez, pues mucha gente, no al nivel de Carver, desgraciadamente, pero sí se ha imitado muchísimo, ¿no? Escribo con frases cortitas, así no me arriesgo, no me equivoco y voy contando una historia de esa manera, así relativamente sencilla para todos los públicos. Pero aquí vemos de pronto el fraseo largo, que en algunos momentos es fraseo de virtuosos, o sea, si fuera violín estaríamos escuchando a Paganini o a Bach, ¿no? Y quiero imaginarme al autor disfrutando con eso, poniéndose retos, diciendo a ver si soy capaz de hacer esto, ¿no? ¿Eso es así o es una elucubración mía que no tiene ningún fundamento? Bueno, como todas las cosas son así, son elucubración. Bueno, sí, lo del placer de la escritura, pues está bien decirlo. Luego, pues como todos los oficios, pues tienes un momento placentero, sobre todo ese momento en que dices, se acaba. Eso es extraordinario. Pero mientras tanto, pues bueno, pues tienes que superar intentos de suicidio, de deseo de mandar todo a paseo, pensar que ya no eres capaz, que eso era antes, que se te van las palabras, que no... bueno, pero es decir, el estado normal de las palabras es irse. Y el nuestro es tratar de recordarlas y captarlas o inventarlas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues de todo hay en la viña del trabajo cotidiano del escritor, momentos, días malos, momentos en que abandonas, esto no puedo. Yo he abandonado muchos libros. Hay ahí un momento en que te puedes hacer trampa. Es decir, tú planteas una historia, en mi caso es siempre una historia y un tema o una serie de temas en los que me interesa profundizar y ver si soy capaz de entender algo escribiendo. La única forma de tratar de entender algo es leyendo o pensando o escribiendo. No sé, viene así, tiene revelaciones, pero bienestar, ¿no? Pero para un mortal yo creo que es leyendo, pensando y escribiendo. Y escribiendo te puede dar la impresión de que has entendido algo. O bien, que el lenguaje ha entendido algo en ti. O mejor, que el lenguaje ha entendido algo en tu trabajo, en tu falla. Porque muchas veces esto lo he escrito yo. Eso lo entendió muy bien Kierkegaard y uno de mis maestros, a Inés Lozano, le gustaba mucho mencionarlo. Y conmigo han hecho la prueba. Es decir, estar en una librería y de repente coger un libro, me han leído un párrafo y digo, bien, me interesa, ¿quién es? Y era un párrafo. Es decir, eso es así. Es decir, que uno ha escrito eso, pero eso no es de uno.
ser los mejores usuarios posibles en escuchar y en escribir o en hablar, ¿no? Pero el que sabe es la lengua. Afortunadamente nosotros tenemos una de las lenguas más ricas y más extraordinarias, porque estas cosas que se dicen ahora, todos somos iguales y todas las lenguas son iguales, pues bueno, en algunos aspectos sí, todos son sistemas de significación, pero en otros no, ni hablar, ni hablar. Afortunadamente tenemos una lengua con unos resabios, una cantidad de registros, una cantidad de lugares donde se habla, una riqueza como absolutamente extraordinaria, que en España parece que estamos olvidando. No es mal que tenemos otros países que nos llevan la delantera y saben hablar ya mucho más que nosotros, ¿no? Pero quien sabe ese lenguaje y nosotros nos ponemos a su servicio. Entonces, en ese sentido, tendríamos que tener esa modestia, o yo como soy muy machadiano, ese orgullo modesto, ¿no? O esa modestia orgullosa, de ponernos al servicio, saber que estamos siempre como escuchando. En mi caso, yo escucho no solo la lengua coloquial, trato de recordar esto como lo decía mi abuelo, esto como lo decía mi padre, ¿qué hubiese dicho aquí mi padre, ¿no? Eso aparece incluso en algunos de estos personajes. Yo a mi padre no le hice nunca caso cuando vivía, en cambio desde que ha muerto estoy en continua... es una tragedia, ¿eh? Es una tragedia, pero es algo... continuamente, está más presente en mi vida que en vida, ¿no? Entonces yo no solo oigo, o trato de oír, escuchar las conversaciones, cada vez con más dificultad, porque claro, vas a los bares y todos los bares tienen lo que yo llamo el chunta-chunta, todo volumen, no puedes hacer lo más interesante que se puede hacer en un bar, que es escuchar las conversaciones, ¿no? Y en el tren ya nadie habla, todo el mundo está escuchando música, entonces estamos dejando de hablar. Estamos dejando de hablar y cuando hablamos gritamos y estamos... Antes, claro, yo recuerdo de pequeño, pues en los pueblos, cuando se salía a tomar la fresca, me sentaba en un bordillo, entonces escuchaba a los mayores y aquello era una maravilla, ¿no? Oírles hablar, cosas que entendías, cosas que no entendía, que decían... Entonces, bueno, estamos dejando de hacer muchas cosas, a lo mejor vienen otras que son mejores, pero estamos dejando de hablar y estamos dejando de pensar. Y con la extraordinaria idea de que ya pensará por nosotros la inteligencia artificial y ya hará los resúmenes la inteligencia artificial y ya nos dará la información y ya traducirá la inteligencia artificial y bueno, pues vamos a ver lo que eso trae consigo. Entonces, en mi caso, perdón, sí, me interesa el lenguaje coloquial muchísimo y mi literatura está entreverada del lenguaje coloquial, me gustan mucho los giros, pero también el lenguaje científico, el lenguaje filosófico, el lenguaje de la literatura, que en ese sentido no hago ascos a nada. Y tengo, pues, yo si no leo, si me paso una mañana sin leer, estoy nervioso, como el fumador que no tiene tabaco. Y entonces me pongo a leer lo que sea, las indicaciones de un medicamento, cualquier cosa que necesito, letra escrita, ¿no? Me pongo nervioso. Genial. Sí, quería decir también que luego está el divorcio entre las letras y las palabras y las cosas, ¿no? Creo que hay un fragmento aquí que yo creo que es de los párrafos lapidarios de este libro, que llaman a las cosas con los nombres que no son, pensó con tristeza. Ven cosas distintas bajo los mismos nombres. Las cosas han dejado de tener que ver con sus nombres y a cualquier cosa se le puede llamar de cualquier modo. Los dos compromisarios seguían peleándose a la partida, era como si todo espacio de concentración de repente se hubiera eclipsado y no pudiese haber ya otro acuerdo posible que no fuese un cambalache, un trapicheo, una rendición o imposición. Si se empeña en vapulear y mantear las palabras hasta dejarlas tundidas, irreconocibles y despojadas de todo contenido común, ¿quién establece el significado?, se preguntó. ¿Cómo se establece entonces el significado sobre el que entenderse? ¿Lo establece la astucia, la marrullería, el ojo que quede sano? O bien un puñetazo, se dijo mientras oía uno fuerte un poco más allá, como al final de la larga mesa. El puñetazo más férreo y decidido sobre la mesa, o la operación más astuta
astuta y trapacera o directamente aviesa. Aquí, José Ángel, hay un interés por el lenguaje, pero también una idea ética del lenguaje, ¿no? Y yo creo que ahí sale también tu vena machadiana, entre otras cosas, para explicar algo que está sucediendo también. No sé si es otro signo del nihilismo que estamos hablando, pero es algo que está ahí, ¿no? Están traficando con los significados y con los nombres de las cosas y estamos asistiendo a ese tráfico o a ese trapicheo de forma cotidiana y con mucha impotencia. Exactamente. Yo suelo decir siempre, que toda catástrofe empieza por una catástrofe lingüística. Toda catástrofe empieza por una catástrofe lingüística. Todo derrumbe empieza por un derrumbe lingüístico. Hay libros extraordinarios en ese sentido, el libro de Klemperer sobre el lenguaje del Tercer Reich, ¿no? Analiza cómo va transformando el fascismo el lenguaje, ¿no? Cómo va imponiendo un nuevo lenguaje, la neolengua de Orwell, ¿no? Donde la verdad es la mentira, la paz es la guerra, etc. Y se produce una de las características de las neolenguas y es siempre la inversión. Entonces mi preocupación por el lenguaje, es decir, por la relación cosa-palabra, aparece continuamente en todos los libros. Y también mi preocupación a nivel digamos, ensayístico o reflexivo, ¿no? A veces es difícil introducir estas reflexiones en las tramas, ¿no? Pero intento hacerlo siempre, porque me parece que es el núcleo más importante de todo, ¿no? De esta crisis lingüística se dieron cuenta los centroeuropeos justo en lo que se llama el mal del siglo, el paso del siglo XIX al XX, ¿no? Los centroeuropeos se dieron cuenta de una forma muy extraña. El libro más importante sobre el asunto, que me parece una obra maestra, es la carta de Hoffmannsthal, la carta de Lord Chandos, que es muy breve y que os aconsejo. En español tenemos una edición maravillosa con la carta de Lord Chandos y 4 o 5 aportaciones de Claudio Magri, de José Luis Pardo y 2 o 3 personas más que ahora mismo no recuerdo. Está en pretextos. Esta carta es extraordinaria y no es la única del mundo centroeuropeo, sobre todo austríaco y alemán, en las que abordan de forma frontal la crisis del lenguaje. El personaje de Lord Chandos en un determinado momento se da cuenta que empieza con las palabras abstractas. Dice que no podía, que no entendía. Dice, no estoy entendiendo nada. Pensad vosotros ahora en nuestras palabras cuando alguien, sobre todo un político, dice democracia, izquierda, derecha, ¿qué quieres decir? Bien común, tal. Cada una de estas palabras tiene una historia y sobre todo tendría que tener una consistencia. Es decir, que si yo digo esto es una copa que yo mantengo en equilibrio, pues no tengo que dejarla caer. Pero en nuestro mundo yo puedo dejar caer esto y decir, ¿qué copa tengo? Pero si te has dejado caer, que te he visto. Puedo mantener el relato de que yo mantengo la copa en equilibrio. Y me podéis decir, no, que hemos visto, que ahora tienes en la mano, que se ha caído, que me ha salpicado el agua. No. Bueno, nuestro mundo es este. Bien. Entonces, Lord Chandos dice, no puedo soportar las palabras abstractas, no las entiendo. Y después sigue y dice, pero no solo no entiendo las palabras, digo, es que no entiendo lo que dice la gente. Y entonces el hombre se empieza a refugiar, tiene que ir al campo y solo en el campo, dice, tiene que huir de la gente, huir del lenguaje, coge el caballo, empieza a cabalgar, y entonces solo así se le pasa esa sensación
de falta de comprensión absoluta del lenguaje que utilizan sus contemporáneos, con el paso a la pura acción. Se recupera en el momento en que va por el campo y de repente se fija en algo concreto, que es lo que ya no sabemos hacer. Bueno, nosotros somos mayores y algunos a lo mejor algún rato sí que tenemos eso, pero lo que ya no sabe hacer la gente joven. Se fija en algo concreto a partir de lo cual reconstruye su vida y su lenguaje. Ve debajo de un árbol una regadera donde hay unos infusorios y unas hojas secas. Entonces se queda mirando eso y a partir de esa concentración en algo concreto recompone su lenguaje. Es un libro absolutamente extraordinario que indica eso, como muchas veces el lenguaje ya ha perdido su relación con la cosa concreta, por inversiones, por manipulaciones, por tal. A uno se ahoga en el mundo de la significación, que no entiende nada, tiene que pasar la pura acción, coger el caballo y galopar para no tener que ver nada con el lenguaje, y se puede recuperar a partir de algo concreto. Esa atención a lo concreto que empiezas a describir, regadera, agua, que se ha quedado estancada, con unos infusorios, con unos zapateros, tal. Entonces, a partir de ese momento reconstruyes, pero solo a partir de la atención concentrada en algo concreto y aislado. Eso es extraordinario. En su ámbito había muchos... se registró ese hartazgo por un lenguaje manipulado y había incluso un anarquista, Landauer, que empezó a decir esto que decimos ahora, que cuando no entendemos algo decimos que eso es del capitalismo tardío y ya nos quedamos tan tranquilos, ¿no? Pues Landauer decía, el lenguaje es del poder y por lo tanto hay que renunciar al lenguaje. Madre mía, ¿no? Es como dices, la vida que vivimos es una vida del poder, por lo tanto nos suicidamos todos. Renunciar al lenguaje. Lo que hay que hacer es utilizarlo mucho mejor, ¿no? Y con mayor lealtad que las estructuras, capitalismo, lo que sea, nihilismo, lo que sea. Curiosamente, en España no pasa lo mismo. En el momento en que esa crisis lingüística es uno de los temas fundamentales de la Europa centroeuropea, me ha llamado la atención que los escritores que tenemos aquí es todo lo contrario. Pensar en Machado, pensar en Azorín, pensar en Baroja, en Valle Inclán, en Gabriel Miró, están enriqueciendo de una forma salvaje el lenguaje. O sea, en lugar de estar apabullados, lo que hacen es, ¿no? Sacar las palabras viejas, incorporar registros, Valle Inclán, americanismos, lenguaje de germanías, tal, incorporar registros, recoger palabras viejas, recoger palabras locales, recoger palabras hispanoamericanas. Entonces, crean un lenguaje extraordinario a principios del siglo. Y es muy curioso. Y no pasa eso para deciros que no siempre vamos detrás. Vamos al lado. Y a veces muy por delante. Y no nos lo creemos. Pero eso es muy curioso. Bien, entonces esa preocupación siempre por la manipulación del lenguaje, por el vaciamiento del lenguaje, por el que, bueno, tanto la publicidad como la propaganda, como la falta de distinción, cómo distinguimos lo que es verdad de lo que es mentira. Ahí hay, bueno, a mí es el tema que más me interesa, podría estar horas así. Pero hay solo una pincelada, y cambiamos de tema. Hay cosas de suma gravedad. Hay un filósofo que se llama Richard Rorty, que es muy interesante, muy simpático, muy agradable de leer, muy ingenioso, pero que inicia una deriva muy peligrosa. Tiene una polémica con Habermas, muy curiosa. Habermas es que es pesado, pobre. Es un alemán pesado, que es una redundancia. Y Habermas es muy listo y muy ingenioso. Pero, cuidado. Entonces dice una cosa que en mis peores pesadillas siempre se me aparece.
mensaje dado a una comunidad comunicativa para que se reconozca en él. Pensad. La verdad no es esto es un vaso de agua, sino es decir algo a un grupo, una comunidad comunicativa, los míos, frente a los otros, para que esa comunidad se siga reconociendo como comunidad en ese mensaje que yo le doy. Pensad en la propaganda política. Yo voy a los míos, pongo un muro. Estos son los míos. Yo les alimento para que sigan siendo una comunidad comunicativa. Bueno, estas cosas son de suma gravedad. Y en estas cosas se instruyen los asesores de quien tiene más poder, los que son más listos. Y eso da cierto pánico. Porque ¿dónde queda lo que hasta ahora nos podemos entender que es la realidad? ¿Dónde queda? ¿Qué consistencia tienen los enunciados? Pues eso es lo que, en la medida en que seamos buenos ciudadanos, ayer algunos me planteabais ese problema de la eterna pregunta de qué hacer, pero eso los escritores no se lo podéis decir, porque nosotros, la literatura no da respuestas. Y si da respuestas es muy malo. La literatura plantea, trama, plantea, y cuanto más cosas llegue a plantear, mejor. Y entonces, bueno, nos estamos viendo, recojo las riendas. Yo estoy aquí como hipnotizado como muchos de ustedes, pero creo que podríamos abrir un turno de preguntas, ¿no? También seguramente. Que dé tiempo de alguna preguntita. Interesante, y así, ¿no? ¿Quién se anima? Una pregunta. Usted ha hablado del poder de las palabras, del relato. Hay una frase que ha salido en estos días: voy a volver a Irán a la edad de piedra. Y hace todo el mundo ¡clic! Como los perros cuando se asustan y suben la oreja. Pues más o menos igual, ¿no? Pero la ha hecho todos los países y la ha hecho todo el mundo. ¿Qué opinan ustedes de la fuerza de esa frase? Pues que, vamos, así a bote pronto, luego ya me arrepentiré de lo que te voy a decir, supongo. Yo casi siempre me arrepiento de lo que digo. A veces cuando alguien me dice, usted dijo una vez, pues no tengo que a mí, comunicativamente, me parece un acierto, comunicativamente. Porque en el mundo de una comunicación así con palabras de estas que da igual oírlo que no oírlo, si alguien te dice una barbaridad tan grande como esa, te voy a devolver a la edad de piedra, pues es que es una barbaridad tan grande que la escuchas. ¿Por qué? Porque es como otra onda. Es decir, es que te va a otra onda donde solo escuchas eso. Es decir, es lo mismo que si ahora salimos a la calle y uno te dice te voy a machacar hasta convertirte en, qué sé yo, en un naipe. Pues claro, me impresiona bastante, ¿no? Y comunicativamente es un acierto. Y este hombre comunicativamente es un acierto porque como dice, solo dice barbaridades, ¿no? Pues las barbaridades, claro, digamos que son novedosas, ¿no? Si tú oyes hablar a una persona sensata, ¿no? Los políticos sensatos, hay políticos que son más sensatos que otros, aunque parezca mentira, ¿no? Pero hay políticos que son más maduros, son personas maduras y, bueno, pues, dentro de lo que son los pobres, que son necesarios, ¿no? Me encanta criticar a los políticos, sobre todo porque dedico muchas horas de mi vida a escuchar lo que dicen y cómo lo dicen, ¿no? Pero ojo, el político es necesario. Es decir, el ciudadano normal, hay veces que digo, menos mal que no tengo que tomar yo esas decisiones, porque hay decisiones que hay que tomarlas. Entonces el político tiene que tomar esas decisiones. Nos encantaría que estuviera suficientemente preparado y tuviera la habilidad intelectual, y moral y política para tomar las decisiones adecuadas. Entonces, claro, como
este hombre, pues claro, cuando dice que va a invadir Groenlandia, durante un mes está el mundo pendiente de si eso es verdad o no es verdad. Y bueno, yo no sé si habéis tenido ocasión, yo de pequeño, en oír los tratantes de feria, ¿no? Que se venden caballos y la mula vieja y todo eso, ¿no? Bueno, pues esto me tiene un poco de tratante, ¿no? Tío, te va a vender la mula vieja como sea y te va a engañar. Ahora, comunicativamente, ya te digo, lo malo es que detrás de él vendrá una oleada de gente que hablará todo barbaridades. Entonces ya a lo mejor aparece algún día un político sensato que dice las cosas sensatamente y entonces comunicativamente eso vuelve a tener otra vez pujanza. No lo sé. No sé si tú... No, porque es que eso ha revuelto todos los países, se han puesto cómo va a ser. Como el ejemplo que yo le puse del perro que sube la oreja, pues más o menos, ¿no? Y hasta en el mismo Estados Unidos ha creado también ese problema, ¿verdad? Que en Estados Unidos han salido hasta sus partidarios y dicen, ¿yo qué está diciendo? Comunicativamente efectivo, lo que has dicho. Comunicativamente, ¿por qué tiene éxito? Porque lo hemos escuchado todos y porque nos ha impresionado a todos. Claro. Y decir, la comunicación es algo superficial, ¿no? Es central. Hay una cosa, ahí José Ángel, que me parece, hay una cosa, decía, que me parece muy interesante, y es que en el mundo actual, que está, bueno, comunicativamente capitalizado por Internet y por las redes sociales, tengo entendido que está muy estudiado el hecho de que los mensajes tienen que ir subiendo, o sea, los mensajes, las imágenes y todo, tienen que ir subiendo de intensidad, de gravedad, de violencia, porque de lo contrario el usuario, el consumidor de esos productos se relaja. De lo que se trata es de que estemos continuamente atentos al teléfono y al ordenador y a las redes, la apuesta tiene que ir subiendo. ¿Qué significa esto? Pues que si hablamos de competencia por la atención, como en este caso, la barbaridad más gorda puntúa mucho más que el mensaje mesurado o sereno o reflexivo. Y esto no tiene visos de parar tampoco, porque un productor permanente de mensajes como es este señor necesita ir superándose a sí mismo si quiere mantener esa atención. En el momento que baje ese tono, desaparece porque habrá otro que grite más que él, ¿no? Y es un asunto interesante y escalofriante. Así es. Bueno, y no pensemos que lo que está fuera de este payaso es bueno. Es decir, lo mismo hacen carreras los que escogen eslóganes para ir en contra de él. Es decir, eso también tiene muchos puntos, ¿no? Sí, pero bueno, yo siempre recuerdo, y aquí ya me permitiréis que ya salga de mi oficio de escritor y como persona normal y corriente en este momento, bueno, algunas alusiones hay en la vida pequeña. Siempre podemos no hacer las cosas, siempre podemos mirar hacia otra parte. Es que este mundo tan... No, es que siempre podemos hacer otra cosa. ¿Es difícil? Sí, pero muy placentero. Siempre podemos apagar la televisión, siempre podemos dejar el móvil, siempre podemos consumir menos o no consumir, o siempre podemos elegir salir con mi amigo fulano a dar un paseo tranquilo sin tener que... O sea, siempre podemos hacer otra cosa. En cada momento podemos hacer otra cosa. No somos unos mandados, por mucho que queramos serlo. Yo no soy muy... Esta frase me juré que no la volvería a decir. Nunca, yo soy optimista y pesimista. Pero en el primer relato, si triunfa el impostor, es porque el público ama la impostura.
Eso, y no hay ideología que nos preserve de antemano, las ideologías siempre son de antemano, perdón, que nos garantice, por muy bonita que sea, y cuidado, porque las ideologías, las más bonitas suelen ser las peores. Yo, cuando dicen, fulano es un idealista, digo, guárdame Dios, un idealista. Un visionario, basta con que veas lo que tienes delante un poco bien de tal visionario. Me da bastante miedo, ¿no? Bueno. Sí. Sí, a ver si alguien tiene alguna preguntita más, tenemos que ir más o menos terminando. ¿Tenéis alguna preguntita? Vale, preguntas por teléfono también. También. Sé que ayer hablaron mucho con él, entonces muchos de aquí hablan mucho con él, entonces quizá... Ayer hablamos mucho, yo cuando nos sentamos a cenar, de repente, estaba agotado. Bueno, yo creo que si te parece, para cerrar el acto, bueno, reitero mi agradecimiento a tanto a Cristóbal como a Pepa y mi gratitud, y reitero la enhorabuena a todos ustedes. Yo creo que es una suerte. Además, yo creo que hay también un placer un poco secreto en que estemos aquí, apartados del ruido del mundo, disfrutando de que yo al menos me gusta hasta que lo conozcamos poco, ¿no? Él ha dicho que tiene 5.000 lectores, pero que me parece bastante, ¿no? Pero bueno, digamos que hayamos disfrutado y que dentro de unos años digamos, sí, yo estuve allí el día que vino a la Fundación Caballero Román. Así que bueno, siempre es un placer charlar con José Ángel. Hace ahora 15 años que nos conocimos en Trieste, en un sitio tan literario como el Café San Marcos, cuando vivía allí. Puedo garantizar que está exactamente igual que como lo encontré en la barra de San Marcos. Y lo que sí, desde luego, mantiene intacta esa lucidez, ese compromiso con la palabra y esa fuerza. Y yo espero que sigamos leyéndolo con libros imprevisibles y llenos de sugerencias como estos. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Y si queremos redondear el placer, ya sabéis que tenemos una copa de vino de Jerez por cortesía del tabaco El Pasaje, y mientras pueden también acercarse al autor si quieren que le firme el libro, ¿no? Así que vamos a redondear esta noche y muchísimas gracias a todos y a todas.